Buenos días a todos, hermanos. Estamos muy gozosos de estar una vez más en la presencia de nuestro Señor para honrar su palabra, para leer su palabra, para proclamar su palabra. Eso es lo que queremos hacer esta mañana. Y hay tantas cosas que vienen a la mente, pasajes de la Escritura. Esta semana estaba recordando un poco de algunas acusaciones que hacen a los cristianos, y una de ellas es que los acusan de reunirse el día domingo, el primer día de la semana, y dicen que fue una orden que dio el Imperio Romano al cristianismo y que por eso estamos sometidos al romanismo, reuniéndonos en domingo. Eso no es verdad. Desde los primeros días de la iglesia cristiana en Jerusalén, después del año 33, probablemente ya en el 33 hay alguna corrección ahí en las fechas, y es probable que ya en el año 33 la iglesia se reuniera cada primer día de la semana. Fue una transición de guardar el sábado judío a empezar a glorificar y a honrar al Señor el primer día de la semana. Y cuando Pablo escribe a los Corintios, allá por el año 60, 62, 63, les dice que cada primer día de la semana aparten algo de lo que Dios les ha provisto, que ofrenden al Señor, y que para que cuando Él llegara por la ofrenda para los santos de Jerusalén ya no se levantaran más ofrendas, que lo hicieran así cada primer día de la semana. Eso realmente es muy, muy especial. Pues si nos quieren juzgar de copiones, tenemos que aceptar que somos unos copiones de la iglesia primitiva, que honramos al Señor, que celebramos ese día que Él se levantó de los muertos, un día como hoy, como decía nuestro hermano Marco, un primer día de la semana. Bueno, esa es una de las cosas que ha estado en mi mente en estos días, pero vamos a lo que hoy nos toca. La verdad es que hablaba con el hermano Dan en la semana, es un pasaje hermoso, glorioso, profundo. Yo no sé cuándo voy a poder ahondar esta mañana, y si mis hermanos que van a compartir después en los domingos que vienen pueden ahondar mucho más en este pasaje. Bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, hemos pedido al Señor que nos bendiga, que nos indique. No estamos sujetos a un programa denominacional, gracias a Dios, tenemos libertad. A veces nos hemos detenido 2, 3 domingos en un solo versículo, y cuando estudiamos Romanos, cuando estudiamos Hebreos, entonces ha sido así. Ha habido mucha libertad en el Señor para compartir su palabra y para ahondar tanto como el Señor nos permita hacerlo. Nunca llegaremos al fondo de la Escritura, de todo este manantial profundo de sabiduría y de bendición, de enseñanza, de doctrina. Entonces, pues hoy no es la excepción, hermanos. Hoy tenemos un pasaje hermoso. Entonces yo les animo a que abran su Biblia y puedan ponerle algo ahí en Mateo 10. Vamos a estar mirando algunos otros pasajes de la Escritura, pero quisiera que viéramos Mateo capítulo 10. El pasaje que estudiamos hace 8 días y son como un parteaguas. Es decir, este inicio del capítulo 10 es como un parteaguas en algunos sentidos, y lo voy a comentar en algún momento más. Pero quisiera que leyéramos la palabra de Dios, hermanos. Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 4. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista;
y Judas Iscariote, el que también le entregó. Padre, otra vez estamos frente a tu palabra, Señor, y venimos con reverencia, porque es tu palabra, Señor, salida de tu mismo corazón. Tú eres el autor de esta palabra. Tú eres el dador de esta palabra. Y oramos, Señor, que nos des toda la reverencia que necesitamos al entrar a tu presencia, Señor. Y aunque sabemos que podemos entrar con confianza, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, al mismo tiempo, Señor, sabemos que es un honor estar en tu presencia, que es un honor que solamente tus hijos, tu pueblo tienen, Señor. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones del Salmo 22, que tu palabra dice que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo, Señor. Y hoy, Señor, hemos estado alabándote, hemos estado entrando a tu presencia con acción de gracias, con alabanza. Señor, y aun cuando estamos separados físicamente, nuestro corazón está unido, está atado por ese vínculo de amor de tu Espíritu Santo. Y oramos, Señor, que si hay algunos en los que el fuego del amor y de la entrega se ha estado apagando en estos meses, tú lo enciendas nuevamente, Señor. Enciendas el corazón de cada hijo, de cada hija tuya, Señor, y que podamos honrarte como tú quieres que lo hagamos, Padre. Y te damos muchas gracias, Señor. Gracias por el honor de leer tu palabra. Y oramos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad como solo tú lo puedes hacer, como solo tú lo sabes hacer y como solo tú lo quieres hacer, Señor. Por favor, Padre, bendícenos al pasar por las páginas de tu palabra. Te lo rogamos agradecidos de antemano en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues este pasaje, hermanos, como ven, está titulado La elección de los 12 apóstoles. Es curioso, este capítulo es un despliegue de las instrucciones precisas del Señor Jesucristo a este grupo selecto, a este grupo de 12 hombres. Si se dan cuenta, por ejemplo, en el versículo 5 hay otro título que dice Misión de los 12. Y en el versículo 16 hay otro título que dice persecuciones venideras. Yo estaba pensando que quizá más bien debería ser profecías acerca del futuro que les esperaba a estos 12 y a todos los demás que vendrían después de ellos. Y en el versículo 26 en adelante, ¿a quién se debe temer? Es el título que tenemos aquí de nuestra edición Reina Valera. Y yo estaba pensando, probablemente se debería poner un título como un recordatorio de a quién debemos tener un temor reverente. Y Jesús está hablando a estos 12. Y en el versículo 34 les da una instrucción más respecto a las consecuencias que vendrían de seguirlo. ¿Cómo se miraba el futuro para estos 12? En fin, como digo, quizá podríamos retitular estos pasajes, estas porciones de la Escritura, que por cierto son de pronto muy ilustrativas, ayudan bastante para ver que hay trozos muy específicos y dedicados a un tema en particular. Pero bueno, aquí tenemos hoy Mateo capítulo 10 del 1 al 12. Y me encanta, hay muchas cosas que surgen aquí, los nombres, por ejemplo, de los apóstoles. Aquí están, hermanos, Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, Juan, su hermano, ya llevamos 4. Luego vienen 6 más, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo. Ahí están 6. Y luego, luego vienen 2 más en el versículo 4, Simón el cananista. Y por último, Judas Iscariote o Judas Iscariot, como algunas traducciones lo mencionan. Bueno, Judas Iscariote y da una referencia, Mateo dice que Judas Iscariote fue el que también le
entregó. Y Mateo también dice que él es Mateo. ¿Recuerdan quién es Mateo? Dice el publicano. ¿Sí? Mateo nunca olvidó de dónde el Señor lo había sacado. Y es lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel allá en el libro de Isaías. Le dijo: nunca se te olvide la roca de donde fuiste cortado. Nunca olvides el hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. Hermanos, tenemos que mantener nuestro corazón siempre, siempre con la memoria de que, como dijo el apóstol Pablo, lo que soy, lo soy por causa de la gracia de mi Dios. Nada más. Muy bien. ¿Quiénes eran estos 12 apóstoles? ¿Quiénes eran ellos? Pues bien, no vamos a hacer un estudio esta mañana de cada uno de ellos, por supuesto, si no nos tomaría casi un sermón por cada uno de ellos. Bueno, algunos de ellos, como Pedro nos tomaría como 2 o 3 sermones. Juan es otro que nos tomaría bastante tiempo. Mateo ya lo estudiamos en el capítulo 9, su llamamiento. Algunos de los otros no sabemos tanto, pero en términos generales, yo quisiera que nos preguntáramos quiénes eran estos hombres. Bueno, hay algunas cosas que surgen con bastante naturalidad y que nos revelan quiénes eran ellos o quiénes no eran ellos. Primero, no eran ricos. Bueno, quizá el único que probablemente tendría una economía más o menos media sería Mateo. Quizá él había ganado buen dinero, quizá ahora estaba corrigiendo muchas cosas que había hecho mal en el pasado, yo no sé. Tenía una casa, eso sí es verdad, y quizá la mayoría de ellos tendrían una casa. Parece que Juan, el apóstol, tenía una casa en Jerusalén, o quizás sus padres, no lo sé, pero bueno, en general no eran hombres ricos, tampoco eran hombres intelectuales, no eran hombres sabios, ¿sí? De hecho, los judíos sabían y las autoridades después lo supieron que estos hombres eran hombres sin letras y del vulgo. Es decir, eran de lo que nadie querría escoger para una tarea como la que está asignándoles el Señor Jesucristo aquí. Tenían diferentes trasfondos. ¿Sí? Ya lo estamos viendo, ya lo hemos visto y si tienes un tiempecito ya estudiando la palabra de Dios, entonces ya sabes un poquito. Por lo menos hay 4 pescadores. Es probable que hubiera 3 más. ¿Se acuerdan en el Evangelio de Juan capítulo 21? Cuando Pedro dice: yo ya me voy a pescar, después de que el Señor había resucitado y que todo parece que había acabado, Pedro dice: ¿saben qué? Yo ya me voy a pescar, yo vuelvo a lo mío. Y 6 más dijeron: nos vamos contigo. O sea, parece que estos 6, o sea, 3 más, su hermano y Jacobo y Juan, más 3 más, completando 7, parece que ellos eran acomodados de alguna forma a la pesca. Entonces, 4 pescadores, quizás 7 pescadores, no lo sabemos. Mateo se había dedicado al trabajo sucio de Roma, al trabajo despreciado, al trabajo que le generó tanto odio seguramente por parte de mucha gente, inclusive de algunos de los mismos apóstoles. Hay algunos de ellos que inclusive tenían ideología, bueno, cada uno de ellos tenía una ideología distinta de los demás. Oye, por un lado, Mateo había estado trabajando con el imperio romano, que era el imperio opresor, que era el imperio que estaba exprimiendo económica, moral y emocionalmente a esta región de Palestina. Pero tenemos a otro, Simón el celote. Esto del celote me llamó la atención porque hay otro pasaje en donde se le dice Simón el cananista. Y es curioso porque estas 2 palabras se refieren más o menos a lo mismo, ¿sí? Simón el Cananá, dice en el griego. Y esta era un calificativo que se le daba a hombres que eran nacionalistas, a hombres que tenían una rebelión en contra del imperio romano, a hombres que robaban, mataban, acuchillaban si era necesario hacerlo y querían destruir al imperio romano. Estaban esperando algunos de ellos que el Mesías se levantara, que viniera en un caballo blanco, que viniera con un arco, con una espada, para levantar a todo Israel en contra del imperio romano. No querían saber nada que tuviera que ver con el imperio romano. Oye, y aquí ahora hay un cananista, o quizá un ex cananista. Pero también hay uno que estuvo con el imperio romano, Mateo el publicano.
¿Ya viste? Diferentes ideologías. Hay algo cierto, casi todos ellos eran de Galilea. Y cuando digo casi todos ellos, hay quienes dicen que Judas era el único que no era de la región de Galilea. La palabra Iscariote viene de la palabra Iscariot. Y había un pueblo en el sur de Judá que se llamaba Iscariot. Entonces hay quienes piensan que Judas era de Iscariot, es decir, del pueblo de Iscariot. No lo sabemos. Es Judas Iscariote. Algunas veces se les conocía por el nombre de su padre, como Simón, hijo de Jonás o hijo de Juan, o también por el pueblo de donde venían, como Jesús de Nazaret o Felipe de Betsaida. En fin, todos ellos eran del norte de Israel, de esta región alrededor del mar de Galilea. Y probablemente el único que era de la región de Judá era Judas, probablemente. Inclusive su propio nombre, Judas, quizá una variante de Judá. Entonces, ¿por qué estos, hermanos? ¿Por qué escoger a estos 12 hombres, hermanos? Humanamente los menos indicados para un llamado tan glorioso, hermanos. Un llamado tan glorioso, y sin embargo, Dios les dio el honor de ser ellos los únicos. Solo a ellos Dios estaba designándolos para esta tarea, la tarea probablemente más importante dentro del plan redentor de Dios en esta nueva dispensación, en este nuevo movimiento que Jesucristo venía a realizar. Entonces tenían estas cosas. Entonces su transformación, o sea, Dios haría de ellos, hermanos, de estos hombres, y vamos a ver un poquito más al ratito, pero de estos hombres, Dios había planeado hacer vasos de honra. Y saben, dice John MacArthur en su libro 12 hombres comunes y corrientes, dice, y ser vasos de honra era una deuda que tenían solamente con el alfarero. El alfarero haría de ellos vasos de honra. Y en esta mañana yo quiero compartirte de una vez esto. Si piensas que eres inútil, si piensas que no hay nada para ti en este mundo, yo quiero decirte una buena nueva. Jesucristo puede hacer de ti un vaso para su honra, para su gloria. Y la deuda eterna será no contigo, sino con el alfarero. Amén. Pues bien, aquí estamos entonces, vasos de honra. Dios hizo de ellos también grandes líderes espirituales, hermanos. Dios los levantó a ellos, los sacó de todos estos trasfondos de donde estaban, los sacó de la vil ignorancia, los sacó algunos de ellos de la pobreza extrema, los levantó para ponerlos como líderes en medio de un nuevo pueblo. De hecho, de un nuevo Israel. Y ahorita vamos a ver de qué se trata esto. Pero entonces el Señor Jesucristo, hace algunos domingos yo les compartí esto y quiero volverlo a compartir porque tiene relación directa con esto que estamos estudiando hoy. El Señor Jesucristo les hizo un llamamiento triple. O sea, hubo 3 aspectos del llamamiento que Jesucristo hizo para estos hombres. El primer llamamiento que les hizo fue un llamado a la conversión. ¿Se acuerdan ustedes ahí en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 35 hasta el 51, cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos? ¿Se acuerdan? Dice que a ellos, los primeros, habían sido discípulos de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista ya había señalado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de pronto, probablemente en un día de descanso o en algún rato libre, estos 2 discípulos se dieron cuenta que este hombre al que Juan había bautizado andaba por allí. Y de pronto lo siguieron para ver dónde moraba. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿a quién buscáis? ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron, Maestro, queremos saber dónde vives. Y les dijo, vengan. Y estuvo con ellos toda aquella tarde. Y empezó a hablarles. Y uno de ellos, uno de esos discípulos, era Andrés el pescador. ¿Saben qué hizo Andrés? Dice que corrió y fue a traer a su hermano Simón y le dijo, Simón, necesitas conocer al maestro que acabamos de conocer. Necesitas verlo, necesitas encontrarte con él. Y yo quiero decirte el mismo mensaje esta mañana. Necesitas conocer quién es Jesucristo y saber de lo que él es capaz.
Y Simón vino. Y es increíble, Jesús está mirándolo y le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. A partir de hoy serás llamado Roca. A partir de hoy serás Petros. Wow, qué encuentro, ¿verdad? Ese encuentro que le cambió la vida a Pedro. Bueno, a Simón. Un judío sabía esto. Un judío sabía lo que significaba que el nombre le fuera cambiado. A Abraham Dios le cambió el nombre. ¿Se acuerdan? El padre enaltecido llegó a ser el padre de una multitud. A Jacob, el usurpador, lo convirtió en el príncipe de Dios, el que lucha con Dios. Entonces, y por toda la Escritura vemos gente que de alguna manera sufrió una transformación en su vida y que se daban cuenta que su nombre tenía que ser otro. Saulo ahora, no solamente es Saulo, el pedido de Dios, ahora es Pablo el pequeño, es el conocido de todo el mundo griego ahí en su tiempo. El cambio de nombre significaba un cambio de vida para ellos. Entonces, les cambió no solamente el nombre, pero les cambió la vida. Y lo que Dios quiere cambiar de tu vida y de la mía no es mejorar tu vida, es cambiarnos, darnos una nueva vida. Entonces, el primer llamamiento para ellos fue un llamamiento a la conversión, un llamamiento a una nueva vida, a un nuevo nacimiento. Un judío, como digo, sabría lo que esto significaría. Una nueva vida que solamente Jesucristo podría darles. El segundo aspecto del llamamiento es que Jesucristo los llamó al ministerio, los llamó al servicio. O sea, el primer encuentro ahí en el Evangelio de Juan capítulo 1 fue un llamamiento a nacer de nuevo, un llamamiento a una nueva vida. Y el segundo aspecto del llamamiento tenía que ver con un llamado al servicio, con un llamado a tener un trabajo distinto, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes ahí en Lucas capítulo 5? Cuando el Señor Jesús estaba predicando y de pronto mandó que Pedro echara la red ahí en el mar. Y Pedro dijo: Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos podido pescar nada. Y Jesús le dijo: echa la red. Y entonces Pedro echó la red y esa mañana agarraron una cantidad enorme de peces, enorme de peces. Tuvieron que llamar a los compañeros de la otra barca porque no cabía la cantidad de peces que habían agarrado. Pedro se sintió tan impresionado, el pescador se sintió tan impresionado. El pescador acaba de ser pescado por el Señor. Y viene humillado y le dice: Señor, apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. Y Jesús le dice: no tengas miedo, Pedro. A partir de hoy, tú serás pescador de hombres. Ya no más pescador en Galilea. Ahora vas a ser un pescador de almas. Y a partir de eso, bueno, el pasaje paralelo está en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Dice que andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y ya vieron Simón llamado Pedro, ya había tenido un encuentro previo con él, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, síganme y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, dice, le siguieron. Y el otro pasaje de Lucas que les había mencionado me encanta también, porque dice en el versículo, Lucas capítulo 5, versículo 11, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hermanos, es increíble. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, justamente el verso 23,
y si quieren verlo conmigo, está increíble este versículo. Dice que recorrió, después de llamarlos, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En otras palabras, el llamamiento que Jesucristo les acaba de hacer en Mateo 4, 18 al 22, es un llamamiento a dedicar su vida a servirle a Jesucristo. Esto es impresionante. Esto es realmente increíble. A volcar todos los dones y talentos, todos los recursos, todas las fuerzas, toda la energía en aquello que Dios estaba haciendo ya en este mundo. Enseñando. Algo nuevo está enseñando Jesús. Predicando el reino de Dios y ayudando a la gente en sus necesidades físicas. Y vamos a ver más al rato que este trabajo de sanidad era mucho más que una labor social. Era mucho más que eso. En realidad eran las evidencias que estaban apuntando directamente hacia el Señor Jesús, diciendo, Él es el Mesías que habría de venir. Entonces, número 1, llamado a la conversión. Número 1, llamado al ministerio. Y número 3, y este número 3 es un llamado único. Fue un llamado, el llamamiento más alto que se le ha hecho a un humano sobre la tierra. Y es el llamado al apostolado. Miren, vamos a ver Lucas, por favor, capítulo 6, versículo 12. Sé que quizá lo tienen por ahí, también lo tengo aquí copiado para, a veces las páginas de pronto se atoran un poquito, pero aquí tengo, me encanta usar mi Biblia de papel y también la tengo aquí en el iPad. Entonces, Lucas 6, 12 dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron, hermanos? Quiero que hagamos aquí, que veamos la diferencia. Jesucristo tenía muchos discípulos, muchos seguidores. De hecho, si acuerdan en el Evangelio de Juan capítulo 6, cuando vio que era una gran multitud que le seguían todo el tiempo, porque aparte de que había milagros, había predicación, había enseñanza, pero además había comida. Entonces, era bueno seguir a Jesús, no tienes que trabajar y además había alimento con Él. Y Jesús los reprendió y les dijo, ustedes me siguen por la comida, no me siguen por causa del evangelio, no me siguen porque su corazón realmente está entregado a Jesucristo. Y entonces los reprendió y les dijo, trabajen, pero trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y entonces dice el apóstol Juan que desde entonces muchos de sus discípulos se fueron y ya no andaban con Él. Y Jesucristo se quedó con estos 12. Y ese día le dijo a ellos, les dijo, ¿también ustedes se quieren ir? ¿También tú te quieres ir? Y el líder nato de los 12 le dijo, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, es increíble este llamamiento. Pero vean entonces, de todo el grupo grande de discípulos, mira lo que pasó en el verso 13 de Lucas 6. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12, de entre toda la multitud de discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó, ¿qué cosa? Apóstoles. Ahora, ahorita vamos a ver un poquito más de esto, de este asunto de qué significa el término apóstol. Pero antes, todavía tengo otra pregunta. ¿Por qué Jesús escogió a estos 12? ¿Por qué? Mira, bueno, vamos a ver primero a quienes no escogió. No escogió a ningún rabí de Israel. Y había varios en Israel, había varios candidatos a los cuales Jesucristo hubiera podido escoger. Nicodemo estaba por ahí. Oye, Nico, ¿no te gustaría tú serías el maestrazo aquí mira, te tengo un grupo de 11 ignorantes, de 11 discípulos, a los cuales tú les podrías enseñar toda la Torá, la Mishnah, la Gadá, todo el Talmud. Les podrías enseñar a ellos. Ellos son mentes enteritas.
Están, pero como las computadoras, ¿verdad? No tiene nada de información, está, pero completita. No llamó a Gamaliel, no llamó a ninguno de estos grandes maestros, tampoco escogió a ningún escriba. Los escribas eran hombres sumamente preparados, eran hombres que se dedicaban a copiar la escritura. Tampoco escogió a ningún fariseo. Los aferrados dizque a la escritura ahora estaban aferrados a las tradiciones y tenían tantos libros de interpretaciones que habían dejado la Torá a un lado y ahora estaban yendo tras las interpretaciones de los hombres. No escogió tampoco a un fariseo, tampoco escogió a ningún saduceo, entre ellos los sacerdotes. Oye, hubiera escogido a Caifás, por ejemplo, o al viejito Anás, o alguno de la familia de los Anases. Esa familia tuvo el sacerdocio casi 100 años, hermanos. Casi por un periodo de 100 años tuvieron la manipulación del sacerdocio. Fue gente que se hizo enormemente rica. Jesucristo no escogió a ninguno de ellos. Entonces la pregunta sigue en el aire: ¿por qué escogió a estos 12? Y creo que tengo la respuesta. Primero, porque con esto Jesús estaba haciendo un juicio contra el judaísmo institucionalizado. Es decir, no ir a Jerusalén, no escoger a 12 de esa institución, de esa ideología, de esa religión o de alguno de esos grupos aledaños al judaísmo, era emitir un juicio sobre ellos y decir: he decidido escoger a 12 hombres de Israel, pero del norte de Israel, de Galilea, de donde algunos de ellos dicen que de allá no puede salir nada de bueno. ¿Se acuerdan de Natanael? Entonces estaba emitiendo un juicio contra el judaísmo institucionalizado. Número 2, también estaba haciendo un juicio sobre las 12 tribus de Israel, quienes habían apostatado y ahora eran incapaces de poder recibir al Mesías tan anunciado en el Antiguo Testamento. Ahora Israel no sabe que este hombre es el Mesías. Entonces Dios está a punto de hacer algo. Y esto es increíble. Esta es la parte medular, hermanos, de este pasaje. O sea, si no entendemos por qué el Señor Jesucristo está escogiendo a estos 12 hombres del norte de Galilea y no está escogiendo a hombres del judaísmo y de la religión organizada de Jerusalén, nos vamos a perder. Nos vamos a perder. Entonces, número 1, está emitiendo un juicio contra el judaísmo. Número 2, un juicio en general contra las 12 tribus de Israel. Y número 3, ya antes lo había hecho. Les había dado ya un golpe a ellos. Y ellos ni siquiera se habían dado cuenta. El día que hizo un azote de cuerdas y sacó a los comerciantes y ladrones del templo, ¿se acuerdan ustedes? Ese día el Señor Jesús desenmascaró la falsa religiosidad, la hipocresía, la deshonestidad, lo podrido y bajo de aquello que alguna vez había sido el pueblo de Dios. O sea, Jesucristo ya estaba tomando sentencias contra ellos. Y aquí es una de ellas. Recuerden esto: Jesucristo vino para establecer su reino. Jesucristo vino para levantar un pueblo nuevo, compuesto, sí, de judíos, pero también de gentiles. Ya lo había dicho, vendrán muchos del oriente y muchos del occidente para sentarse en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto es increíble, hermanos. Lo que está pasando aquí es mucho más que escoger a 12 chalanes, es mucho más que escoger a 12 ayudantitos, ¿verdad? Ahí que me echen la mano, que como hacemos en las campañas médicas, ¿verdad? Que nos ayuden ahí a hacer la fila de los pacientes, buscar si hay sillas suficientes para que no se vayan a cansar, darles ahí vitaminas desparasitantes, después la toma de la presión y luego ya consulta. No. Esto que está haciendo el Señor Jesús es realmente crucial, hermanos, y nos ha afectado a nosotros para bien. Entonces, el Señor Jesucristo está llevando a cabo un juicio tremendo sobre ellos. El Señor Jesús estaba a punto de empezar algo nuevo.
Y no había otra manera de empezar algo nuevo que escoger a 12 que fueran distintos de este sistema antiguo testamentario. Un nuevo pueblo representado por estos 12. Ya no más con aquellos que representaban los 12 del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Ahora es un nuevo 12. Y tú dices, hermano, usted está exagerando. Usted está diciendo cosas de más. No. Cuando yo leo Apocalipsis 21, ¿sabes? Dice la Biblia que Juan el apóstol vio descender del cielo la nueva Jerusalén. Y dice que venía como una esposa ataviada para su marido. Este concepto de una esposa ataviada lo dice Pablo en Efesios capítulo 5, hablando de la iglesia. Dice que era como una esposa ataviada para su marido, pero que esta ciudad tenía 12 puertas alrededor. Y tenía también 12 cimientos. Y dice la escritura, está fascinante. No tengo tiempo de leer ese pasaje, hermanos, pero dice el apóstol Juan que en las 12 puertas estaban escritos los nombres de los 12, de las 12 tribus de Israel. Y que en los 12 cimientos estaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí está el pasaje en pantalla. Qué increíble, hermanos. O sea, no es cualquier, no, pues se me ocurrió nada más escoger a 12. Es que, ¿saben qué? Pues hice una convocatoria y pues convoqué como a 10,000, pero solamente pasaron 12. No. Vamos a ver más al ratito. Esta selección, esta elección que el Señor Jesús está haciendo, la está haciendo de manera soberana, hermanos. Está escogiendo a los que Él quiso escoger. Y no escogió a 11, y no escogió a 13, escogió 12, porque el 12 por toda la Biblia es un número realmente representativo, es un número realmente significativo. Representa al pueblo de Dios, al pueblo que Dios ha querido formar en este mundo para llevarlo a su gloria. E hizo una maqueta. Hizo una figura en el Antiguo Testamento. Ahora estaba llegando la realidad de este pueblo nuevo que el Señor estaba a punto de empezar. Entonces, no solamente un nuevo pueblo, sino además con esto vienen muchas cosas, hermanos, y no voy a poder explicar esto. Después quizá mi hermano Dan pueda darnos conferencias sobre esto, porque él nos habla, nos enseña hebreos, entonces él quizá podría desplegarnos una conferencia de cada uno de estos puntos, pero un nuevo sistema de acercamiento a Dios. ¿Y por qué lo menciono? Porque él es maestro de hebreos, entonces es mi maestro además. Ya no más con el sistema sacerdotal levítico. Jesucristo está a punto de empezar algo nuevo. Un sacerdocio distinto se avecinaba. Un sacerdocio no según la orden de Aarón, sino según la orden de Melquisedec. Y tú dices, oiga, ahora sí se fue lejos, porque el pasaje no está diciendo nada. Es verdad. Pero la implicación de esto, es decir, el hecho de que Jesucristo no esté escogiendo algo de allá del judaísmo, centrado en el ceremonialismo ejecutado por los levitas y por los hijos de Aarón. Eso significa que este sistema tiene que ser un sistema distinto de aquel sistema. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¡Qué tremendo! Y de hecho, hace 8 días, el hermano Dan y Marco mencionaron este salmo hermoso. Cuando Dios dice, el salmista dijo, Jehová dijo a mi Señor, tú eres sacerdote para siempre, según la orden, no de Aarón, sino según la orden de otro sistema, de Melquisedec. Número 3, una nueva era estaba empezando. Finalmente había llegado una nueva era, y con esta nueva era, un nuevo rey, hermanos.
¿Han visto lo que ha estado haciendo el Evangelio de Mateo en todo esto? Y ese 8 días se me quedó muy grabado lo que decía el hermano Dan. Hemos estado viendo cómo armonizan Mateo, Marcos y Lucas, y aún a veces Juan, cómo armonizan las enseñanzas y estos episodios tremendos. Pero cuando te centras en el Evangelio de Mateo, te das cuenta que Mateo lleva una línea que no pierde, y es la línea de presentar al Mesías, el hijo de David. Él tiene derecho al trono, él tiene derecho a ser rey. Entonces aquí está estableciendo a los que va a disponer como sus líderes en este pueblo, en este nuevo reino, en esta nueva era en donde el rey ha llegado y su reino está siendo proclamado. De hecho, ya nos leyó la carta magna en el Sermón del Monte. De hecho, ya empezó su ministerio así diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hasta Juan el Bautista lo dijo. Y Juan el Bautista fue tremendo. Dijo: ¿saben? El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto, va a haber un juicio sobre él. Será cortado. Y Dios ya tiene el arnero en su mano, el aventador ya está en su mano. Va a sacar la basura de su reino, dice. Hermanos, lo que estamos viendo en el Evangelio de Mateo es cómo Dios va desarrollando estos aspectos de su nuevo reino, en donde el Evangelio sí empezó siendo predicado a los judíos, a las tribus de Israel, pero no va a pasar mucho en que el Evangelio empiece a salir por toda Judea, rompa las barreras de Samaria, pase por Galilea, Damasco, Tarso, Galacia, Asia, Grecia, Macedonia, Roma y hasta lo último de la tierra, hermanos. O sea, lo que está pasando aquí realmente es increíble, hermanos. Un nuevo pacto se avecinaba, solo es cosa de meses. Y en una de las Pascuas el Señor se va a sentar con ellos y va a partir el pan y les va a decir: esto es mi cuerpo, que por todos vosotros es entregado. Y cuando tome la copa va a decir: esta es mi sangre. ¿De qué? Del nuevo pacto, que por muchos se derrama. Un nuevo pacto se avecinaba. No era el pacto de la ley, era el pacto de la gracia. No era el pacto de las obras, era el pacto de la fe. No era el pacto del hacer, era el pacto del recibir por gracia. Qué glorioso, ¿no, hermanos? Wow. Una nueva ley, ya no escrita en 2 tablas de piedra, ahora escrita en tu mente. Ya no escrita en 2 tablas de piedra, ahora escrita en tu corazón. No solamente para que nunca la olvides, para que nunca digas: ay, es que se me olvidó. Ahora la llevas en tu mente. Y sabes lo mejor, es que también está impresa en tu corazón. Y puedes decir, como dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y dice el escritor de Hebreos, dice que ninguno enseñará a su prójimo diciendo: conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, dice el Señor. Hermanos, esto era algo diametralmente opuesto al judaísmo. Muy bien. Wow, qué tremendo, ¿no? ¿Cuál sería el papel de estos 12? ¿Cuál sería el papel que jugarían estos 12 apóstoles? Pues mira, ya leímos en Lucas 6:13. Dice que cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La palabra apóstoles o apóstol viene de la palabra griega apóstolos, que significa ser enviado. Pero no es cualquier enviado. Es un enviado que representa a aquel que lo envía. No es un mensajero nada más. Si fuera solo un mensajero, el Señor hubiera usado la palabra ángelos. La palabra ángel significa mensajero. No, estos no son solamente mensajeros. Estos son representantes del rey. Y solo es cosa de tiempo. El Señor les iba a dar autoridad.
no solo para predicar el evangelio, les iba a dar autoridad incluso sobre los mismos demonios y sobre toda enfermedad. Y vamos a ver ahorita qué más sigue. Miren, la palabra apóstol o apóstolos griega también tiene su equivalente en arameo. Y ustedes saben que en el tiempo del Señor Jesús, en esa región hablaban arameo. Lo más seguro es que el Señor Jesucristo hablara arameo. Entonces, la palabra aramea es la palabra shalia. Me gustó esta, shalia. ¿Sí? Y esta se refiere a un representante oficial de alguien. Se refiere a un embajador. Shalía, un shalía del Sanedrín, hablaba en representación del mismo Sanedrín y lo hacía con la autoridad misma del Sanedrín. O sea, cuando el Sanedrín, el grupo de ancianos de Israel, los más sabios, enviaban a un shalía, ese shalía no era solamente un mensajero. Ese shalía llevaba la misma autoridad del Sanedrín. Ese shalía podía tomar las decisiones que el Sanedrín tomaría estando allá. Entonces un shalía era un representante autorizado. Y aún uno de los libros de los judíos, la Mishnah, decía que el enviado por el hombre es como el hombre que lo envía. ¿Qué tal? Ahora tradúcelo esto. El enviado por Jesucristo tiene un papelote. ¿Por qué? Porque es un representante de Jesucristo. Ahora, no quiero decir que es igual a Jesucristo, no quiero decir que es un Jesucristo clon, ¿verdad? No en el sentido idolátrico y blasfemo y pagano, no, sino en el sentido de que cuando Dios estaba llamando a sus apóstoles, les estaría dando su autoridad. Lo que ellos enseñaran, obviamente sería lo que Él les había enseñado. Ellos entonces representarían a Cristo después de su partida. Hechos capítulo 2, versículo 14 al 40. Está muy largo el pasaje, pero saben ustedes, ellos serían los primeros predicadores. Pedro, ahí en Hechos capítulo 2, del 14 al 40, él se levanta y predica su primer sermón y 3,000 personas vienen a Cristo Jesús. Después se vuelve a parar y otro tanto de gente vienen al Señor Jesucristo. 4,000. Y por todos lados están predicando los apóstoles. Están subiendo al templo a orar. Todavía usan las instalaciones para ir a orar. Sí. Pero ahora ellos saben quién es el Mesías. Ahora ellos saben quién es su Señor. Y en Hechos 2:42 serían los primeros maestros de las enseñanzas doctrinales del Señor Jesús. Recuerdan que en Mateo el Señor Jesús les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben que eso se llevó a cabo? Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina. ¿De quiénes? De los apóstoles. ¿Ya viste? Este fue el tamaño del papel que ellos estaban desempeñando. En tercer lugar, serían los fundadores del nuevo edificio espiritual llamado iglesia, casa espiritual, sacerdocio santo, templo de Dios, familia, pueblo. Cualquiera de estos nombres aparece en el Nuevo Testamento y se refiere, sí, a este nuevo pueblo. Y sabes, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versos 20 al 22, que somos edificados, y le está escribiendo a una iglesia que está en el mundo gentil, a los efesios. Dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y mira lo que sigue: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice: hermanos, nunca olviden que el fundamento ya está puesto. En otro pasaje lo va a decir Pablo: ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto,
el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro. Ya está puesto el fundamento, ya está puesto los límites. Y para esto hay una conferencia, no sé si es de las conferencias de Pedro que dio el hermano Mark, pero ahí está un despliegue tremendo de esto. El fundamento doctrinal sobre el cual es edificado este pueblo de Dios es el fundamento que pusieron los apóstoles, hermanos. Si alguien enseña menos que eso, está faltando a la palabra de Dios. Y si alguien enseña más que eso, está faltando a la palabra de Dios. Está enseñando cosas de hombres perversos. ¿Sí? Entonces, si hoy algún pastor que te dice que es pastor y que recibe visiones nuevas y que le habla el Espíritu el sábado en la noche, pregúntale a dónde fue a cenar, porque a lo mejor su estómago le hizo una mala jugada y tuvo pesadillas y piensa que fue el Espíritu. Eso es en el menor de los casos. En el peor de los casos, que probablemente sea realmente un demonio el que le está diciendo esas cosas nuevas, ¿sí? El hermano Mark tiene una ilustración tremenda de esto. Dice que un hombre una vez un sábado le dijo: oiga, mañana mi esposa y yo queremos ir a su iglesia. Ah, qué bueno, qué padre. Es una buena noticia que te hablen en sábado, dice el hermano Mark. Sí. Y dice el hombre: pero también le hablé porque quería decirle que mañana vamos a hablar en lenguas ahí en su iglesia. Y dice Mark: a ver, vamos a hablar primero. Antes de mañana necesitamos hablar. ¿Y qué vas a decir? Bueno, dice, yo no lo sé. Yo no sé lo que voy a decir en lenguas. Y el hermano Mar le dijo: bueno, es que dice la Biblia que si vas a hablar en lenguas, tiene que haber un intérprete para que sepamos qué es lo que estás diciendo. Y ese hombre dice: bueno, yo voy a hablar en lenguas y el Espíritu me va a dar que hable. Yo no sé qué voy a hablar. ¿No sabes qué vas a decir? ¿Y piensas que lo que vas a decir es de Dios? Y entonces el hermano Mark le dijo: bueno, a ver, te voy a preguntar algo más. ¿Lo que vas a decir está en la Biblia o no? Porque si no está en la Biblia, pues ni te presentes. Pero si lo que vas a decir está en la Biblia y lo vas a decir en lenguas, pues ¿por qué no lo leemos en la Biblia? ¿Ya viste? Es decir, cuando alguien intenta añadirle al fundamento, cuando alguien intenta edificar algo sobre la nada, porque ya el fundamento está puesto. Cuando alguien venga a edificar tu vida, tu iglesia, tu familia, tiene que edificar sobre este fundamento, hermanos, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ay, hermanos, no puedo intensificar tanto esto. Ellos establecerían entonces el fundamento doctrinal sobre el cual se edificaría este nuevo edificio espiritual. Recibieron la verdad doctrinal mediante revelación divina. Pablo dice en Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, Pablo está siendo enfático en esto. El fundamento, la revelación de este misterio, Dios ha querido darla, primero en profecía por los profetas, pero ahora el fundamento sólido y doctrinal lo están poniendo los apóstoles. Dios confirmó el apostolado de estos hombres. Dios confirmó su llamamiento, como dice Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos, dice el escritor de Hebreos, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Quiénes fueron los que oyeron? Los apóstoles. Testificando Dios, o sea, Dios atestiguando juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu, según su voluntad. Entonces ya viste, los milagros eran una señal. Estaban apuntando primero hacia el Señor Jesús. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los milagros estaban diciendo: sí, estos hombres son los autorizados, los únicos autorizados por el Señor. Sí. Hace muchos años, y sé que esto los chavos de menos de 17 años quizá no lo sepan,
pero hace muchos años, más de 17 años, cuando empezaban a existir las tiendas de celulares en las ciudades, estaba, por ejemplo, una tienda de Telcel y decía centro autorizado. Y es que era eso. O sea, había una concesión que la empresa le daba a ese comerciante para poner un establecimiento. Y tenía que ser bajo el permiso de la empresa Telcel y debía tener la insignia, el logotipo, debía tener ciertas características, como la franquicia, ¿no? Eso era. Era un centro autorizado. ¿Sabes qué? Los únicos apóstoles autorizados están aquí. Alguien me preguntaba hace tiempo, hermano, ¿y ahí en su iglesia hay apóstoles? Y le dije, sí. ¿De veras tienen apóstoles? Le dije, sí. Tenemos 12. Sí, aquí los tenemos, hermanos. Aquí están. Gloria a Dios, ¿verdad? Aquí están los. ¿Quieres saber qué dice Pedro? Aquí, mira, aquí está. ¿Quieres saber qué dice San Pablo? Aquí está. ¿Quieres saber qué dice San Juan? ¿Dónde quieres? ¿El Evangelio, las cartas o el Apocalipsis? Aquí están los apóstoles. Algunos de ellos Dios no les autorizó para escribir nada. Pero los 27 libros del Nuevo Testamento son resultado del fundamento que ellos establecieron, del fundamento doctrinal. Hermanos, esto no se puede decir de otra manera. O sea, lo que Jesucristo está haciendo ahí al escoger a estos 12 hombres es establecer un precedente glorioso de algo nuevo, algo distinto, hermanos. Ay, ay, ay. Estos 12 fueron únicos en su género. Fueron escogidos, llamados y enviados por Cristo mismo. Fueron testigos presenciales de Cristo, sus palabras y sus obras. Fueron testigos de Cristo desde su bautismo hasta su resurrección. ¿Qué significa esto? Significa que si hay un charlatán hoy que te dice que es apóstol, no le creas. Pregúntale si él estuvo en el ministerio del Señor Jesús hace 2000 años, porque ese es uno de los requisitos. Cuando Judas se ahorcó en el libro de los Hechos capítulo 1, y este es otro punto para ampliarse, cuando se levanta el apóstol Pedro y dice, hermanos, tenemos que elegir a otro que tome el lugar de Judas. ¿Ya vieron? El número 12 tiene que ser representativo. Entonces, justo cuando los apóstoles van a empezar este movimiento del establecimiento oficial y visible de la iglesia de Cristo Jesús en el libro de los Hechos, tienen que estar los 12 ahí. Y dicen, pues vamos a escoger. Casi puedo imaginar a Pedro que dijera, pues vamos a ver quién tuvo una revelación, vamos a ver a quién le habló Dios anoche, hermanos. No, dijo, vamos a orar, hermanos. Y que el que vaya a ser el que tome el lugar de Judas sea alguien que haya sido testigo de Cristo Jesús desde su bautismo, pasando por su ministerio hasta su resurrección. Entonces, si hoy en el siglo XXI alguien dice que es apóstol, pregúntale si fue testigo ocular allá del ministerio de Cristo. Y eso lo descalifica por completo. Alguien dice, es que ser apóstol es ser enviado por el Señor, hermano. Bueno, ok. Si lo quieres usar en ese sentido relajado, en ese sentido secundario, ok. Entonces yo también soy un apóstol, ¿verdad? El Señor me ha enviado a predicar su palabra, pero no soy un apóstol como ellos. Ellos fueron únicos en su género. Fueron capacitados por el Espíritu Santo en una manera especial. Tenían las señales de apóstol, dice Pablo. Su oficio es único por cuanto son los que establecieron el cimiento, ya lo dije, para la edificación del nuevo edificio. Muy bien, hermanos, estamos llegando al final de este tema, pero no estoy agotando el tema, hermanos. La verdad, esto es mucho, mucho, mucho más grande. Número 5. Dos cosas importantes antes de concluir. El proceso de aprendizaje para estos hombres fue tan difícil para ellos como lo es para ti y para mí. ¿Te cuesta aprender la palabra? A mí también me cuesta.
¿Te cuesta invertir tiempo para dedicarte a leer la palabra de Dios? A mí también me cuesta. Tienes tantas ocupaciones que no te queda tiempo en el día para leer la palabra. A mí también. Te cuesta tanto en la noche cuando dices, ahora sí voy a leer, abres tu Biblia y antes de abrirla te quedaste dormido ya. Yo también. Dices, ay, pues yo creo que me voy a levantar temprano porque ya tengo un sueño que no aguanto. Y no te puedes levantar temprano para tomar tiempo para leer la palabra de Dios. A mí también me pasa. ¿Sabes? A ellos también les pasaba. Y hay algunas cosas que quiero compartirte. Mira, porque también nos representan en esto. Fue difícil para ellos. Hay quienes dicen que fueron 18 meses, año y medio, intenso de enseñanzas del Señor Jesús con ellos. Hay quienes dicen que fueron 2 años, hay quienes dicen que fueron 3 años. Lo cierto es esto, Jesús no los escogió al otro día de su bautismo. Empezó a llamar discípulos, empezó a hablar con ellos y a predicarles el evangelio, como dije, a hacerles un llamamiento a la conversión y a enseñar del reino de Dios. Y fue hasta un tiempo después cuando él subió al monte para orar y a la mañana siguiente bajó y de todo el grupo grande de discípulos escogió a estos 12. Entonces tomó tiempo el Señor Jesús para estar con ellos. Pero mira, ¿por qué fue tan difícil? Y probablemente te identifiques como yo me identifiqué al estar estudiando esto. ¿Por qué fue tan difícil para ellos aprender? Pues primero porque carecían de entendimiento espiritual. Eran lentos para oír, eran lentos para entender, eran necios, eran torpes, eran ciegos. Y muchas veces así somos, hermanos. Nos cuesta tanto. Ya hemos sido enseñados en las verdades de la Escritura y todavía le prendes a enlace para ver a Cash Luna. ¡Qué barbaridad! O sea, ya tienes el pesebre lleno de pastos frescos con agua limpia y todavía te vas a meter al chiquero de los cerdos. ¿Por qué hay tanta necedad en nosotros, hermanos? Segunda cosa, no eran humildes. Eran personas preocupadas por sí mismas, más que por el llamamiento que Dios les había hecho. Andaban con Jesús, hermanos. Y estaban más centrados en sus propios intereses que en los intereses del reino de Cristo Jesús. Oigan, muchas veces, y ustedes pueden ver, pueden poner las citas ahí, no las vamos a leer todas, pero perdieron una cantidad enorme de tiempo discutiendo quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos, por favor. Y Jesús tenía que enseñarles y decirles, observen esto, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. ¿Saben por qué hay gente que se cambia de iglesia a iglesia, a otra iglesia, a otra iglesia? Porque en esa iglesia no me sirvieron bien, porque en la otra iglesia tampoco me miraron bien, porque en la otra iglesia ni un asiento me ofrecieron, porque en la otra iglesia, y yo tengo 20 años aquí y no me ofrecen nada. Pues de 20 años tú deberías ser el presidente de los diáconos. Estás pensando más en tus propios intereses que en los intereses del reino de Dios. Y Jesús les dijo, el que de vosotros quiera ser el primero será el último, y el que quiera ser más grande será el menor, y el que quiera ser mayor será siervo de todos. Tercero, esto casi no lo puedo creer. Bueno, mirándome, sí lo puedo creer. Carecían de fe. ¿Puedes creer eso? Están con el maestro. El maestro les ha mostrado una y otra vez sus maravillas. Convirtió 6 tinajas de agua en vino. Sanó a un leproso, resucitó a un muerto, le dio vista a 2 ciegos, sanó a la hija de Jairo, sanó a la mujer con un flujo, sanó al siervo del centurión, una cantidad enorme de milagros. Y el Señor Jesús les decía, ¿por qué dudan hombres de poca fe? ¿Por qué dudaste? Le dijo a Pedro.
Y en Marcos 4:40 Jesús les dijo, ¿cómo es posible que no tengáis fe? Y en Marcos 16:14, después de resucitado, dice Marcos, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Me temo que, hermanos de la Iglesia Bautista Gracia, tenemos todavía mucha falta de fe. No hemos sido capaces de confiar enteramente en el Señor y de decir, Señor, yo sé que esta es tu voluntad, Señor, y voy a someterme a tu voluntad, cualquiera que sea, Señor. He decidido confiar en ti, Señor, y no importa lo que venga, porque no tenemos fe. ¿Sabes por qué Eva tomó del fruto prohibido? Porque no tuvo fe en lo que el Padre Celestial le había dicho y prefirió creerle a la serpiente. Y yo me temo que muchos de nosotros hemos estado escuchando, poniéndole atención a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Así dice Apocalipsis. 4, carecían de compromiso. No eran, como decimos nosotros aquí en México, ¿verdad? No tenían un compromiso formal. ¿Sabes qué? Un compromiso ya es un compromiso, pero nosotros todavía le tenemos que añadir un compromiso formal. ¿Hay compromisos informales entonces? Si es compromiso, debería ser compromiso. Estaban con Jesús mientras las cosas iban bien, o más o menos bien, ¿verdad? Pero estaban con Jesús mientras todo iba bien. Pero la noche que Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, ya Jesús les había dicho, esta noche voy a ser entregado y todos ustedes se van a escandalizar, porque así dice la Escritura, heriré al pastor y las ovejas se van a dispersar. Sale Pedro, casi puedo imaginar, saca su espada y dice, Señor, ¿qué decías? A mí que no me vengan con cuentos. Yo no me voy a alejar de ti, Señor. Y si hay que matar a alguien, solo avísame, Señor. Dime quién es aquí el traidor para volarle la cabeza ahorita, Señor. Porque conmigo no se andan con cuentos. Yo he decidido ser leal a ti, Señor. ¿Sabes qué hizo unas horas después en el huerto del Getsemaní? Salió corriendo, igual que todos los demás. ¿Sabes qué dice la Escritura? Marcos 14:50. Dice que cuando vieron el peligro, entonces huyeron. Dejándole, huyeron. No había un compromiso de lealtad con el Señor. El que había sido líder entre ellos esa noche, ante una chamaquita, negó que conocía al Señor Jesús. Y quinto, carecían de poder. No podían sacar un demonio de una joven. No podían siquiera velar con Jesús. No había poder. No había poder para controlarse el propio sueño, menos para sacar un demonio de una persona. Hermanos, así eran los apóstoles. Pero hay algunas cosas que finalmente entendieron. Y yo espero que tú y yo finalmente entendamos estas cosas que ellos entendieron. Mira Marcos capítulo 3, versículo 13 al 14. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Este es el pasaje paralelo de Mateo 10. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Leíste esto? Después subió al monte. Lucas dice que subió al monte y que estuvo toda la noche orando. Y de hecho el texto de Lucas en griego es mucho más enfático. La idea de ahí es que estuvo trabajando. Es como si hubiera estado trabajando incansablemente toda la noche orando, porque a la mañana siguiente escogería de entre toda la multitud de discípulos a 12 hombres que serían sus representantes hasta el día de hoy, hermanos, y hasta que él regrese. Entendieron entonces algunas cosas. La primera, entendieron que las grandes decisiones no se toman sin subir primero al monte de la oración.
Y eso es algo que hemos estado aprendiendo los hermanos que nos hemos estado reuniendo. Yo no digo que los otros no lo sepan o que no lo estén aprendiendo, pero hablo de quienes han estado firmes y fieles estos 10, 11 meses, hermanos. Y yo pensaba, el grupo de oración, los grupos de oración de las iglesias nunca son tan concurridos. Yo dije, no, hombre, el grupito de oración que éramos 10 o 15 se va a venir abajo y al rato nada más se va a quedar el hermano Basfor, el hermano Montalvo y los hermanos Beristain y 2 o 3 familias más. Hermanos, ahora el culto de oración se ha vuelto tan sustancioso, ha sido tan edificante poder subir al monte de la oración, interceder unos por otros y por otros que ni siquiera conocemos. Esto lo entendieron los apóstoles. Segunda cosa, entendieron que el llamado de Jesús es un llamado del soberano Dios del universo. Él llamó a los que Él quiso. Hermanos, no hay venta, ni regalos, ni sorteos de lugares para el apostolado. Ellos entendieron que el que los llamó, Él quiso llamarlos. Y al ver sus vidas, ¿sabes? Definitivamente, no hubo nada en ellos para llamarlos. Pero ¿sabes qué? En un segundo plano, el llamado que Dios te ha hecho a ti es el llamado del soberano del universo. Él quiso llamarte. ¿Qué vio en ti? Nada. Nada que fuera útil. Él tiene ángeles que podrían servirle eternamente mejor que tú y que yo. Pero quiso escogernos soberanamente. 3. También entendieron que el llamado de Jesucristo es para que estuviesen con Él. Mira lo que dice, mira el texto, por favor. Después subió al monte y llamó a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a 12. ¿Para qué? Dice, para que estuviesen con Él. Ah, sí, también para ir a predicar y todo lo demás. Pero ¿sabes? Lo más glorioso es que Jesucristo los llamó para que estuvieran con Él. ¿Y sabes a qué nos ha llamado Dios a ti y a mí? Para que estemos con Él. Para que andemos con Él. ¿Se acuerdan de Enoc, allá en Génesis capítulo 5? Dice que caminó Enoc con Dios. Cuando tenía 65 años, Dios le dio un hijo y fue cuando empezó a caminar con Dios. Y caminó nada más 300 años. Y llegó al punto en que estaba más cerca del cielo que del sepulcro. Esa es la manera de caminar con Dios, de estar con Él. Y en Hechos 4:13 dice el doctor Lucas que aún los enemigos, cuando vieron el denuedo de Pedro y de Juan, les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces la pregunta en esta tarde no es si ya Jesús te llamó. La pregunta real es si tú ya le respondiste. Quizá te está llamando por primera vez para que vengas a Él en arrepentimiento y vengas y le digas, Dios, yo ni siquiera sé esto del discipulado. Yo estoy perdido. Yo he andado adorando a los dioses cananeos. Yo he estado adorando al dios de la lluvia, al dios de la fertilidad, a la diosa de la fertilidad. Yo adoro a Afrodita porque esta me trae buena suerte. Yo le he pedido amor, dinero y salud y con eso, ¿verdad? Me he escapado del COVID, tengo amor de alguna persona y dinerito, pues ahí voy, ¿verdad? Entonces con eso yo soy más que feliz. No es cierto, eres infeliz y por eso quieres llenarte de esas cosas. ¿Sabes? Jesucristo es el único que puede transformar tu vida. Y quizá hoy Jesucristo te ha llamado al corazón para que vengas a Él por primera vez para cambiarte tu vida. Quizá ya eres un discípulo y no habías entendido que también como discípulo Dios te ha llamado para que le sirvas. Pero lo más glorioso
es que te ha llamado para que estés con Él. Quiera Dios que todo el mundo pueda vernos y reconocer, no qué tan buenos cristianos somos, puedan ver que hemos estado con Jesús. Y que el Señor sea glorificado.